Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, posiblemente no todos están familiarizados con un nombre que voy a mencionar, pero tal vez otros sí. Es un hombre que estuvo viviendo hace mucho tiempo aquí en nuestro país. Tal vez a algunos les es familiar y este nombre es... cambió en realidad un nombre. Era más conocido por su apodo, era el Carnicero de Lyon. Ese era su apodo. No sé si algunos lo reconocen. Se hizo conocido por un nombre cambiado, era Klaus Antmann, pero más conocido como Klaus Barbie. Posiblemente lo conocieron. Este hombre no se ganó ese apodo gratuitamente. El Carnicero de Lyon fue el apodo que le colocaron porque era él un jefe de la Gestapo y en Francia había cometido un montón de delitos, especialmente conocido por torturar a un jefe de la resistencia en Francia en la Segunda Guerra Mundial, al cual personalmente había torturado todos los días hasta su muerte. Otro de sus cargos era principalmente haber enviado a muchos niños a los campos de concentración para ser aniquilados. Cometió muchos crímenes, pero escapó, logró escapar y vivió en nuestro país. Huyó hacia nuestro país, conocido por la denominada Rat Lines o el escape de las ratas. Fueron lugares donde alemanes que cometieron crímenes lograron huir al resto del mundo, perseguidos por la justicia. Fue responsable de tantas atrocidades, entre ellas 4.000 personas muertas bajo su responsabilidad y más de 7.000 personas enviadas a Auschwitz para que muriesen después. Fueron terribles estas atrocidades que se habían cometido, pero él había logrado huir de la justicia y por aproximadamente 39 años logró huir justamente de todo lo que él merecía. Estando aquí en Bolivia tenía protección porque fue parte de los gobiernos militares que tomaron el control en nuestro país. Bueno, esa es una historia aparte, pero finalmente, después de casi 35 años, fue encontrado y fue enjuiciado en Francia. Lo que pasa, hermanos, es que tanto tiempo uno dice, tal vez se había arrepentido de tantas cosas que había hecho. Pero en una de sus declaraciones que hizo al ser juzgado, dijo lo siguiente, y lo voy a leer literalmente. Él dijo en su juicio: estoy orgulloso de haber sido comandante del mejor equipo militar del Tercer Reich. Y si tuviera que volver a nacer 1000 veces de nuevo, 1000 veces volvería a hacer lo que hice. Wow. ¿Se dan cuenta de esas palabras? Son terribles. Tanto tiempo, tantas atrocidades, y a una persona superando los 60 años y no muestra nada de arrepentimiento, más bien lo afirma y dice, si volviera a nacer 1000 veces, 1000 veces más volvería a hacer lo que hice. Y esto es terrible, y lo pongo esto de ejemplo, hermanos, porque él había huido de la justicia tanto tiempo y había tenido muchos privilegios. Y una vez que fue encontrado, ni así hizo conciencia de lo que había hecho, más bien se sentía orgulloso. Algo que voy y quiero compartirles hoy, hermanos, es que esta persona, Klaus Barbie, huía de la justicia. Pero eso refleja un poco lo que la humanidad hace a causa del pecado, porque huye de Dios. Y eso es algo que quiero compartirles esta mañana. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, veamos lo que dice el capítulo 3, el versículo 19, por favor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Si ya lo tienen todos, lo vamos a leer juntos, por favor. 2 y 3.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, esto refleja lo que esta persona ejemplifica. Él había cometido tantas atrocidades, pero ni aún así se arrepintió de aquello. Y esta es la condenación, dice, ¿no? Que la luz vino al mundo. Dios se manifestó a nosotros, como dice en Romanos 1, que nadie tiene excusas, sino que todos podemos conocer a Dios, inclusive por las cosas que Él ha creado. Y dice acá, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La palabra del Señor no se equivoca. Las personas que están alejadas de Dios, que tienen un corazón tan endurecido, los reflejan en sus obras, y eso es lo que le pasó a esta persona. Él huía de la justicia, pero jamás se arrepintió. Y creo que esto es algo muy importante y que hace la diferencia. El hombre huye de Dios y prefiere más las tinieblas que la luz hasta que se arrepiente. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, quiero que veamos un poquito más en detalle un primer punto, que es cómo el hombre huye de Dios a causa del pecado. Y esto está desde el inicio, desde los orígenes. Vayamos a Génesis, por favor, al capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo el versículo 7 al versículo 9. Vamos a recordar un poco cómo Dios había creado todas las cosas en perfección, en armonía. El hombre no escapaba ni huía de Dios, estaba en plena comunión con Él. Pero pasaron algunas cosas. Y vamos a ver cómo inicialmente Dios creó al hombre y el hombre fue formado. Génesis 2, versículo 7 al 9, lo vamos a leer juntos, 2 y 3. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y lo puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había creado al hombre, lo había puesto en medio del Edén, un lugar donde tenía todo a disposición. Inclusive estaban dos tipos de árboles ahí, como indica acá. Y Jehová Dios, dice en el versículo 9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo lo había creado Dios de esa manera. Pero sigue la historia. Leamos los versículos 15 al 18, por favor, de este mismo libro. ¿Qué pasó después? No solamente creó al hombre, sino le hizo una compañía. Vamos a ver qué dicen estos versículos. Desde el versículo 15, 2 y 3. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Había recibido todas estas instrucciones, tenía todo a disposición, solo tenía una prohibición, pero además le dio una compañera. ¿Qué dice después los versículos 21 al 25? Vamos a observar qué estaban haciendo acá. Leemos juntos, 2 y 3. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en el lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán,
esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Estos pasajes creo que lo conocemos mucho mejor, ¿no? Pero estas eran las instrucciones que Dios había dado y todo lo que Él estaba dando al hombre para que lograse hacer en el Edén. Pero todo iba bien hasta ahí. Era la comunión y la comunicación muy directa y estrecha entre Dios y Adán, su creación. Pero no quedó ahí lastimosamente. Como vamos a observar en el capítulo 3, cambiaron las cosas. Aparece otro actor. Vamos a observar qué dice el capítulo 3, los versículos 5 al 12, por favor. Es un poco recordar la historia, pero es necesario que lo veamos porque vamos a entender mucho mejor así qué es lo que cambió esa comunión. Leamos los versículos 5 al 12 del capítulo 3. Leamos juntos, 2 y 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Y el hombre respondió: por compañera. Hermanos, hasta ahí esta porción. Hay algo que cambió todo. La serpiente habló a la mujer, la había tentado, ella desobedeció y también llevó a Adán a desobedecer. Pero lo que quiero que veamos en esta porción, hermanos, es que mientras la relación de Dios era una comunión estrecha y directa con el hombre, había sido todo destruido a causa de la desobediencia y el pecado. La reacción inmediata de Adán y Eva fue, como dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Tenía toda la libertad, había calma, tranquilidad, comunión, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, el ejemplo que les puse al principio de esta persona alemana, Klaus Barbie, es que él había huido años y años de la justicia, había cobrado otra identidad, había tenido una vida que no era la de él, había huido. Pero en la historia de la humanidad, por lo que pasó aquí en Génesis, el resto de la humanidad lastimosamente también hace lo mismo cuando el pecado está en medio. Huye de Dios. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, cada uno personalmente sabe las luchas personales que tiene cada día, convivimos con nuestra carne, con el pecado, pero si hemos entregado la vida al Señor, quiere decir que nuestro corazón sí ha sido transformado. Pero quizás otros puede que simplemente estén viniendo acá como por costumbre, por una cuestión moral buena. Es bueno ir a la iglesia. Pero en el fondo, de lunes a sábado, quizás están huyendo de Dios. Quizás están haciendo eso.
Entonces, entender lo que había pasado acá, hermanos, nos hace comprender cuál es esa condición de la humanidad alejada de Dios por el pecado. Ellos escucharon su voz, huyeron. El versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió. ¿Ven eso, hermanos? Él trataba de esconder, de huir, pero ante los ojos de Dios no podemos hacerlo. Él dice: ¿dónde estás tú? Y el versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Antes de desobedecer, no tenía miedo. Hablaba directamente, había comunión. El pecado destruyó todo. Porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que le dice. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y bueno, es lo que vimos que hizo la serpiente. Pero finalizando esta parte, quiero que leamos lo que dicen los versículos 22 al 24 de este mismo capítulo. Leamos juntos, hermanos. 2 y 3. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol, el árbol de la vida. Hermanos, fuimos excluidos a través de Adán de todo eso. Aunque parece algo extraño, pero fue como un acto de misericordia de Dios también, que en esa condición caída, habiendo desobedecido, Adán ya no podía extender su mano hacia el árbol de la vida. Quizás si llegaba a eso, vivía todo el tiempo en esa condición caída sin la capacidad de ser redimido. Ahí muestra Dios también su misericordia. Pero en el versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Esto nos muestra, hermanos, que lastimosamente a partir de este hecho, esa relación con Dios había sido rota. Es por eso que, como les decía, la humanidad, la historia de la humanidad se resume en este hecho, que huyen de Dios cuando de por medio hay pecado. Lo que quiero que todos tomemos en cuenta en realidad, y cada uno evalúa su propia vida delante de Dios, porque como acabamos de ver, nadie puede huir de Dios. Es que veamos realmente y que digamos ya a nosotros mismos: ya no huyas, reconcíliate con el Señor, vive una vida agradable a Él, ya no hay tiempo para perder. Estemos en sintonía con todo lo que Dios quiere que hagamos. En otro ejemplo que conocemos en la Biblia, seguramente desde los más pequeños lo conocen, está la historia de otro personaje que se llama Jonás. Y quiero que recordemos un poquito de lo que él hizo. Vayamos al libro de Jonás, al capítulo 1, por favor. Vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 4. Vamos a leer esta porción inicialmente. Y es que muchos personajes en la Biblia, justamente cuando desobedecieron a Dios, trataron de huir de su presencia. Y a Jonás le pasó lo siguiente. Vamos a leer juntos. 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, pero lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar
una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Hermanos, viendo inicialmente esta pequeña porción, podemos vernos, creo, reflejados nosotros también en muchas ocasiones. Sí, asistimos los domingos a la congregación, es verdad. Es probable que en la semana, y sería muy bueno que escuchemos también o leamos la palabra del Señor. Pero la pregunta es, ¿la obedecemos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque aquí Dios hablaba en ese tiempo directamente a las personas. Hoy tenemos su palabra, Dios nos habla a través de su palabra que es la Biblia. Pero aquí Jonás no quiso hacerla y él dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Y acaso podemos huir de su presencia? No es posible, por eso es que dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Eso nos recuerda, hermanos, que dentro de los atributos de Dios están su omnipresencia y su omnisciencia. Omnipresencia significa que Él está en todo lugar, que no podemos huir ni apartarnos de Él. Y en su omnisciencia Él también sabe, no solamente lo que nosotros quizás demostramos a los demás, sino Él conoce lo más profundo de nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y no podemos huir de Él. Pero ¿qué dicen los versículos 14 al 17 de este primer capítulo de Jonás? Para ver un poquito de lo que fue su historia. Lo vamos a leer juntos, versículos 14 al 17. 2 y 3. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muchas veces las personas creemos que podemos cambiar el rumbo de nuestra vida de acuerdo a nuestros pensamientos y nuestros deseos. Pero no debemos olvidar que Dios es soberano. Y Él va a tornar las cosas hasta las que no pensamos que fuesen así en cosas buenas. Aquí inclusive Jonás no quería ir a predicar a esta ciudad porque ellos eran sus adversarios terribles y era gente muy cruel. Tal vez tenía razones razonables para no querer hacerlo, pero debemos obedecer a Dios. Eso es lo que debemos aprender. Y además Él hizo que, como dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Todo lo que Dios hace tiene un propósito en nuestras vidas. Y a pesar de que Jonás estaba tratando de huir, Dios estaba cambiando la situación para que cumpliese con sus propósitos. Entonces Jonás, cuando trata de huir de Dios, encuentra situaciones muy diversas en las que él se siente responsable. Y nosotros podemos recordar esto mismo en lo que mismo David decía. Quiero que recordemos el Salmo 139. Vamos a volver a Jonás, si es que pueden, dejen una marca en sus Biblias. Pero quiero que recordemos lo que dice el Salmo 139, los versículos 7 al 14. Porque volviendo a hacer esta pregunta, sabemos que ¿acaso es posible huir de Dios? Eso es imposible. ¿Qué dice esta porción? Justamente David hace referencia aquí en este Salmo 139, a la omnisciencia y a la omnipresencia de Dios. Vamos a leer los versículos 7 al 14.
Leemos juntos, 2 y 3. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi entrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Nos damos cuenta, hermanos, porque también David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabía realmente cómo era Dios y reconocía que realmente no podemos huir de Él y que Él nos conoce a la perfección porque Él nos ha formado. Tú formaste mis entrañas, dice el versículo 13, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, por más que nosotros tratemos en nuestros razonamientos de cambiar ciertas circunstancias huyendo de Dios, es Dios quien nos conoce, que nos ha formado y que no podemos huir de Él. Eso es algo que debemos tenerlo en nuestra mente y tenerlo siempre presente. Quiero que volvamos por favor al libro de Jonás. Vamos a terminar esta porción de la historia de Jonás. Vamos a leer el capítulo 2. Vimos una oración ahora mismo de David. Y ahora vamos a leer una oración que hizo Jonás después de lo que había vivido y después de que había sido tragado por este gran pez. Leamos los versículos 1 al 3 del capítulo 2. 2 y 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, todas sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, creo que nos podemos reflejar igual en Jonás, en todo lo que él ha vivido. No podemos, yo creo, juzgarlo a él, más bien podemos reflejarnos en él. Solemos tener ese tipo de actitudes, tal vez recurrir solamente a Dios cuando estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero esto no debe ser así. Esa comunión que tenemos con Dios, que fue restaurada a través de Cristo y por medio de Cristo, por la fe y por su misericordia, nos debe llevar a tener esa comunión que se tenía antes del pecado en el Edén. Una comunión donde Dios estaba en todo el huerto libremente y Adán no se escondía ni huía de Dios. Eso mismo debemos hacer y sabemos muy bien que también el Señor responde a nuestras oraciones, a ese clamor como lo hizo aquí Jonás.
Recordando un poco el versículo 7, dice, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Él es el que produce todos, hermanos, el querer como el hacer por su buena voluntad. Se lo debemos todo al Señor. Lo importante que quiero que veamos también acá, hermanos, es que después de tratar de huir Jonás por todo lo que había pasado, hizo algo que todos tenemos que hacer delante del Señor. Se arrepintió de lo mal que había hecho. Y creo que ese es el punto más importante en todo. Existe el pecado, desde Adán está ahí, lo tenemos todos. Pero lo más importante es arrepentirnos de corazón. Ese es el punto de quiebre en nuestras vidas. Y el Señor nos muestra su misericordia y es abundante. Para finalizar, quiero que veamos este segundo punto, que justamente es, y podríamos decirlo a cada uno de nosotros, es, ya no huyas de Dios, más bien arrepiéntete y acércate hacia Él. Hay un himno que este último tiempo lo estaba escuchando bastante y quiero compartirles un poco de la letra que tiene este himno porque refleja perfectamente todo esto que estamos viendo. Se los voy a leer. Dice así, parte de la letra. Dice, para mí terminó mi huida de Él. Me acerqué al Señor, me entregué a Jesús, fue un día muy feliz. Por mi voluntad busqué amistad en la vida mundanal. Es vivir sin sentido, es vivir sin gozar. Todo ha cambiado, su amor satisface más. Creo que eso refleja muy bien lo que todos necesitamos, la humanidad entera necesita. Nosotros mismos siendo ya cristianos, sí cometemos errores porque vivimos aún en esta carne, pero necesitamos estar cerca del Señor, tener una comunión estrecha con Él. Y para eso es necesario acercarnos, reconocer nuestros pecados y estar de nuevo con el Señor en una estrecha comunión. Quiero que veamos entonces lo que dice Lucas 15, versículos 11 al 13. Y probablemente sea una de las enseñanzas y las parábolas más conocidas, que es la del hijo pródigo. Y solo para recordarlo quiero que leamos algunas porciones. El capítulo 15 de Lucas, vamos a leer los versículos inicialmente el 11 al 13. Leemos juntos, por favor, 2 y 3. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, me recuerda mucho a la letra del himno que acabo de leerles. Es vivir sin sentido, es vivir en vano así. Muchas veces pensamos que viviendo en placeres que da esta tierra podemos estar mejor. Y no es así. Por eso el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué hizo allá? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué pasó después? Quiero que leamos los versículos 18 al 24, un poco más adelante. Porque pasó algo y es por eso que les menciono esta historia también, hermanos. Les decía que el punto de quiebre
para la vida de cualquier persona es realmente reconocer nuestros errores y arrepentirnos. Y cómo no, delante de Dios es reconocer nuestros pecados y arrepentirnos genuinamente. ¿Qué hizo este hijo? Leamos los versículos 18 al 24, 2 y 3. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, aquí cambia la historia. Conocemos muy bien esta parábola, pero es necesario recordar que si esta persona, este hijo, fue y desperdició todo lo que tenía, tocó fondo, hizo algo necesario. Muchas veces las personas tienen un orgullo tan grande que les es difícil reconocer los errores. Es más, tenemos dificultades y problemas quizás con personas que conocemos, pero es a veces difícil pedir perdón o reconocer un error. Pero lo que debemos observar acá es que él toma esa otra actitud. Se vio en una condición tan miserable que ya no tenía escapatoria y dijo, como el versículo 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned su anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, lo que esto nos enseña es que realmente nosotros somos, ¿no?, ese hijo pródigo que se acerca nuevamente a Dios, que sabe reconocer sus errores, que se arrepiente de ellos. Y un arrepentimiento genuino implica apartarse y no volver a cometerlo, porque el remordimiento lo tiene cualquier persona. Duele un poco, pero después sigue y sigue en lo mismo. Un arrepentimiento genuino es apartarse de aquello y no volver a hacerlo. Entonces, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso hace un momento les decía, ya no huyamos de Dios, hagamos lo que a Él le agrada. Ya no vivamos en los placeres que posiblemente teníamos antes de conocer al Señor, sino hagamos su voluntad, dejémonos guiarnos. Y el Señor va a regocijarse tanto y vamos a tener nuevamente una comunión. Y no significa que se van a acabar los problemas, porque es a través de las tribulaciones que Dios nos va perfeccionando y nos va haciendo más limpios. Pero tenemos sus promesas y sabemos que un día todo eso se va a terminar y vamos a estar con el Señor. Por eso creo que uno de los versículos más importantes, hermanos, recordando todo esto, está en 1 de Juan 1:9. Si hay versículos que fácilmente se pueden memorizar, posiblemente este sea uno de esos, porque es muy importante. 1 de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, esto a la vez creo que nos trae mucho regocijo, porque sabemos que Dios nos perdona y Él nunca falla.
no es algo que como a cualquier persona tal vez le podemos decir. Inclusive podemos pedir perdón a una persona. Puede que esa persona al final ni siquiera nos perdone. Pero Dios no es así. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, eso es lo necesario, eso es lo que debemos hacer. Estamos llamados a hacer eso y Dios por eso es que nos reconcilia con Él por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Recordando un poco de la sabiduría que está escrita aquí en la palabra. Proverbios capítulo 28, el versículo 13. Es algo muy cortito, pero nos recuerda lo que el Señor piensa del que encubre sus pecados. Leamos juntos, por favor. 2 y 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué lindas palabras, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Podemos huir de Dios? No podemos, necesitamos confesarlo y acercarnos a Él porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y dice más, el que los confiesa y se aparta, ahí está un verdadero arrepentimiento, confesar y apartarse, alcanzará misericordia. Y eso es todo lo contrario de lo que merecíamos. ¿Nosotros merecemos la justicia de Dios? Dios es justo, ¿verdad? Si Dios fuese justo con todos, absolutamente todos, todos merecemos la muerte. Pero Él nos muestra su misericordia. Y es por medio de Cristo que Él pagó por nosotros y por la fe en Él, Él nos muestra su misericordia y podemos estar reconciliados con Él. Ya casi finalizando, hermanos, quiero que leamos Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 3 al 6. Porque cuando confesamos nuestros pecados sin antes haber entregado nuestra vida al Señor, pues realmente lo que hacemos es nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 3 al 6. Aquí está la historia de Jesús y Nicodemo. Y lo vamos a leer juntos también. 2 y 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cuándo acaso entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, lo que nos permite confesar nuestros pecados y acercarnos a Dios es también nacer de nuevo. Y eso permite que vivamos en una nueva vida, de estar reconciliados, de no vivir como este ejemplo que les puse al principio. Y por eso me llamó mucho más la atención las palabras que dijo Klaus Barbie. Él dijo: estoy orgulloso de haber sido comandante del mejor equipo militar del Tercer Reich. Y si tuviera que nacer de nuevo 1000 veces volvería a ser lo que he sido. Esa es la perspectiva humana. Un corazón de piedra. El Señor, por su misericordia, nos ha transformado el corazón, nos ha dado un corazón de carne, que ahora sí es sensible al pecado. Y es por eso que teniéndolo a Él, nacemos de nuevo para buenas obras. Eso es lo que Dios nos ha dado. Finalmente, hermanos, vayamos a Hebreos, al capítulo 4.
Vamos a leer los versículos 12 al 16. Y solamente para recordar todo lo que hemos visto, hermanos, es imposible que nosotros podamos tratar de escondernos o huir de Dios. Dios nos conoce perfectamente, está en todo lugar, no podemos hacerlo. Ya no demos lugar a las cosas que no le agradan a Él. Cada uno de nosotros sabe perfectamente cómo está su vida. Como les decía, podemos estar aquí fielmente quizás todos los domingos, pero quizás no sea realmente una vida transformada aún. Es necesario confesar nuestros pecados, arrepentirnos genuinamente y vivir en esa comunión estrecha que el Señor quiere que tengamos con Él. Vamos a terminar leyendo esta porción, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículos 12 hasta el versículo 16. Leemos juntos, 2 y 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, esta porción refleja realmente todo lo que tenemos que hacer. La fe, dijo el pastor justamente en la introducción, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y nos recuerda que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Si tratamos de huir, no lo vamos a poder hacer, porque es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más dice? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tratamos de huir, no lo vamos a poder hacer, y va a haber un día en el que dice que todos vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho. Y esto, hermanos, yo se los digo considerándome a mí primero, no. Esto es para absolutamente todos. Si hemos errado, por eso es necesario arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y no hay cosa que sea creada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero saben, no termina ahí eso, hermanos. Siempre hay buenas noticias. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe que tenemos esas luchas en nuestra carne, lo sabe porque lo vivió también. Pero dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos, no huyamos, es todo lo contrario. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, hermanos, vamos a agradecer a Dios por su palabra. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.